En Colombia hemos sufrido durante varios años un conflicto armado en el que lamentablemente gran parte de la población ha sido despojada de sus tierras. Aunque con el tiempo se han ido impulsando diferentes estrategias para volver estas tierras a sus legítimos dueños, estos intentos han sido objeto de ataques que van desde la desinformación en medios masivos de comunicación hasta la promoción de toda una agenda legislativa que busca frenar la devolución de las tierras a quienes fueron despojados de ella. Como resultado de esto, se han difundido varios mitos producto de información tergiversada en relación con la restitución de tierras. El primer mito, por ejemplo, es que la focalización entorpece la restitución de tierras y no lo hace. La microfocalización fue pensada para garantizar la seguridad de la vida del verdadero propietario e impedir que se le vuelvan a arrebatar sus propiedades, evitando que se restituyan lugares en los que todavía existe la posibilidad de que las tierras sean arrebatadas de nuevo. Bueno, pero es que los trámites entorpecen la devolución de tierras. No, tampoco. El lío con presentar el título de propiedad consiste en que muchos de los campesinos despojados de sus tierras pudieron haber perdido este documento e incluso hasta su documentación personal, por lo que ante estos trámites tendrían que empezar de cero, e incluso es el posible uso de datos inadecuados o una devolución injusta los que llegarían a dificultar aún más el proceso. Está bien, pero es que el proceso de restitución de tierras no debería ser individual sino colectivo. En ese caso, se debe partir de que no todos los casos son iguales, y por lo tanto, varían en su nivel de complejidad, lo que llegaría a complicar la ejecución de un proceso colectivo. No, y es que la restitución es demasiado costosa, cuesta 3 veces más que lo restituido. En ese caso, es importante aclarar que la mayoría de desplazados, siendo pequeños propietarios, no deben ser ignorados al enfocarse solo en la restitución de grandes predios, considerando además la enorme concentración de predios por parte de ciertas unidades de producción. Tan solo el 0.4% ocupa el 76.6% del área censada. Pero, igual la restitución de tierras tiene una tasa de éxito bajísima. Partiendo de que, debido al estado de violencia constante en Colombia, es difícil lograr un avance significativo frente a las casi 8 millones de personas inscritas en el programa, la unidad de restitución ya decidió la inclusión en el registro de tierras despojadas del 43% de las solicitudes y se han resuelto de fondo un 30%. De igual forma, también hay que tener presente la importancia de la implementación, es decir, la implementación descuidada corre el riesgo de abrir nuevas heridas y generar nuevos ciclos de violencia. Ante esta información, se hace necesario hacer ciertas aclaraciones. Entonces, ¿qué es el despojo? Se entiende por despojo y o abandono forzado la situación en la cual la víctima, propietaria de determinado predio, se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho a la vida, libertad e integridad, así como la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio. En el país, unas 6.6 millones de hectáreas fueron despojadas o forzadas a abandonar entre 1980 y 2014 debido al conflicto armado interno, lo que ha afectado a cerca de 8 millones de personas, dejando a Colombia como el país con mayor número de desplazados internos en todo el mundo. Según información recolectada por la Fundación Forjando Futuros, el despojo de tierra en el país se ha llevado a cabo en un 54% por grupos paramilitares, en un 17% por grupos guerrilleros, 1% por fuerzas estatales y un 6% por grupos armados no identificados, mientras que el 22% restante de tierra fue abandonada debido a los enfrentamientos que usualmente ocurrían y que a su vez obligaron a los dueños de los predios a dejarlos o a venderlos por precios muy bajos. Bueno, ¿y qué es la restitución de tierras? La restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no, puesto que la ley de víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. Asimismo, la restitución de tierras es parte de la reparación integral de la ley de víctimas, por lo cual si una persona fue afectada por otro tipo de delitos, podrá reclamar la indemnización, la rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición, estando respaldada por la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Pero, ¿y entonces quién tiene derecho a la restitución de tierras? En primer lugar, es necesario diferenciar entre quienes son titulares del derecho a la restitución y quienes están legitimados para ejercer la acción. En pocas palabras y para efectos del proceso restitutivo, el titular es quien tiene derecho a la restitución de tierras y el legitimado es quien tiene la facultad de reclamar ese derecho. Por su parte, los titulares del derecho a la restitución son aquellos quienes fueran propietarios, poseedores, explotadores de bienes baldíos adjudicables y quienes hayan sido víctimas del despojo o abandono forzado, bajo la condición de que los hechos hayan ocurrido con posterioridad al 1 de enero de 1991 y durante la vigencia de la Ley 1448 de 2011. Por otro lado, aquellos legitimados para ejercer la acción de restitución de tierras son las personas quienes sean titulares del derecho, el o la cónyuge, el compañero o compañera permanente del titular al momento de los hechos y los sucesores de estos si fallecieron o se encuentran desaparecidos.
Para que una persona acredite la condición de propietario, debe cumplir dos requisitos: tener una escritura pública, una resolución del INCODER o del INCORA o una sentencia de un juez y registrarlo ante las oficinas de registro de instrumentos públicos. Es decir, para que una persona sea considerada propietaria debe tener un título y registrarlo. En el caso de no tener el título de propiedad, es necesario acercarse a la oficina de registro y demostrar la posesión por otros medios: contrato de compraventa, recibos de pago de servicios públicos, impuestos prediales, entre otros. Es importante recordar que todos y todas los que han sido víctimas de despojo o abandono forzado, incluyendo la población desplazada, tienen derecho a que se les restituyan sus tierras. Incluso en los casos en los que las víctimas no fueron como tal desplazadas de sus predios, pero que por acciones tramposas sus tierras se encuentran en nombre de otras personas. También procede la restitución. Si una persona es víctima en el marco del conflicto armado, debe presentar una solicitud en cualquiera de las oficinas regionales de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo o las personerías municipales, para que la incluyan en el registro único de víctimas, rindiendo una declaración sobre los hechos que la constituyen como víctima. Para llevar a cabo las solicitudes de restitución, es necesario tener en cuenta los siguientes pasos y consideraciones. Inicialmente, solicite la inscripción del predio en el registro de tierras despojadas y abandonadas de la Unidad de Restitución de Tierras. En el caso en el que el predio se encuentre en una zona microfocalizada, la Unidad de Restitución de Tierras iniciará el estudio de la solicitud de inscripción y decidirá sobre la inclusión o no del predio en el registro. Si su predio no se encuentra aún en una zona microfocalizada, usted puede solicitar la protección de este, dirigiéndose a las oficinas de la Personería y Defensoría. Haya sido aceptada su solicitud de inscripción, presente la demanda ante el juez de restitución de tierras. Si lo desea, solicite a la unidad de restitución que lo represente en el proceso ante el juez de restitución de tierras, y si no hay oposición, el caso será tramitado por el juez. A su vez, el juez dictará sentencia sobre su solicitud y cuando el fallo sea definitivo, se entregará el predio a la persona restituida. En el caso de que haya oposición, el asunto pasará al Tribunal Superior del Distrito Judicial y si la sentencia no es favorable, al solicitante se le enviará al Tribunal Superior del Distrito Judicial para su consulta, aunque en casos específicos la sentencia podrá ser revisada por la Corte Suprema. Ahora, ¿cuál es el enfoque diferencial de la restitución de tierras? Son las medidas especiales que se toman teniendo en cuenta que la violencia no afecta de la misma manera a todas las víctimas y que, por el contrario, la violencia causada por conflicto armado ocasiona ciertos daños a cada población dependiendo de si son mujeres, niños, niñas, adultos mayores o población étnica. Con el decreto 4633 se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, el enfoque de género se ve reflejado en el artículo 6 de la Ley 1448, en el que se enuncia el principio de igualdad. En el caso de los adultos mayores, se ve definido las medidas de atención, asistencia y reparación integral, donde se debe reconocer sin importancia el tipo de discapacidad física, sensorial, mental, intelectual o múltiple. Y por último, para los niños y niñas, el enfoque diferencial actúa del mismo modo que para los adultos mayores. Ahora, ¿qué sucederá con los proyectos productivos que funcionen en las tierras que van a ser restituidas? En esa circunstancia, el magistrado velará para que todo sea justo, transparente y equitativo. Si en el predio que va a ser restituido se están adelantando proyectos agroindustriales o productivos, el juez podrá autorizar la celebración de contratos, por ejemplo, de arrendamiento, entre los beneficiarios de la restitución y quien estuviera desarrollando el proceso productivo. Cuando quien esté desarrollando el proyecto productivo no pruebe la buena fe exenta de culpa, el magistrado entregará el proyecto a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para que lo administre a través de terceros. Las ganancias ocasionadas por la administración del predio se destinarán a programas de reparación colectiva para víctimas vecinas del predio, incluyendo a quien se beneficie por la restitución. En relación con el proceso de paz, la reforma rural integral se crea con el fin de restituir a las víctimas del despojo y el desplazamiento forzado, devolver el derecho a las comunidades sobre la tierra y que se produzca el retorno voluntario de los desplazados. Para ello, se impulsan planes de desarrollo rural con enfoque territorial, los cuales incluyen diferentes medidas para contribuir a la reparación de las víctimas, quienes tendrán acompañamiento técnico y financiero para la reconstrucción de sus proyectos de vida. No obstante, aún se pueden presentar disputas de tierras, siendo múltiples las formas en las que un individuo se aprovecha del conflicto para lucrarse con la tierra, producto de un desplazamiento. El volteo de tierras, la venta por amenaza, entre otras, son, junto con la violencia, las razones principales del desplazamiento en el territorio colombiano. Así, la apropiación de las tierras es una parte fundamental del problema de la pérdida cultural y la pobreza en el territorio, en tanto históricamente se ha buscado beneficiar los intereses comerciales por sobre los intereses culturales de los habitantes de una región, lo cual podría interpretarse como una apropiación legal de las tierras por parte de un sujeto ajeno a la misma,
como en el caso de Bolívar y la palma aceitera o de los múltiples casos de desplazamiento de pueblos indígenas para realizar proyectos petroleros o mineros en su territorio ancestral. A manera de conclusión, es posible afirmar que el acuerdo final es parte fundamental para lograr una sociedad democrática, ya que permite definir qué se entiende por víctimas e identificar sus derechos, priorizando la atención y los servicios que brinda el Estado a quienes padecieron las consecuencias de tantos años de guerra. Así, se reafirma la igualdad que debe haber entre las víctimas, al mismo tiempo que se garantiza una atención diferenciada, de acuerdo con sus características y las formas particulares en que pudieron sufrir el flagelo del conflicto armado. Por otro lado, el cumplimiento de la ley de víctimas y restitución de tierras es esencial para lograr que todas aquellas personas que con motivo del conflicto armado fueron despojadas de sus tierras o tuvieron que abandonarlas puedan regresar sin temor alguno con sus familias. Es necesario tener en cuenta que cuando hay un tercero que entra a ocupar la tierra que se reclama, es a ese tercero a quien le corresponde probar que la adquirió de buena fe.